señora, ¿cómo está? ¿Me puede dar una careta, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Desde hace casi 60 años, esta revista aparece semanalmente en prácticamente todos los kioscos del Perú. A estas alturas, es la revista que ha durado más tiempo, la de más larga duración en toda la historia nacional. Es por ello que Sucedió en el Perú ha preparado un programa sobre su fundadora para la serie Mujeres Peruanas. Benito. Sí, profesor. Hoy día vamos a conversar sobre Doris Gibson. La dama del periodismo. Efectivamente, porque es la fundadora de Caretas, que al fin y al cabo viene siendo la revista peruana más importante del siglo XX. Hasta nuestros días, profesor. Y por todo ello, pues tiene una carrera realmente interesante. ¿Y de dónde aparece Doris? ¿Quién era su familia? ¿Cómo Su fue? padre es un poeta arequipeño, Percy Gibson, Ya. que pertenecía él, Percy, a una familia acaudalada. Tenían una casa comercial que exportaba lana a Europa, pero el padre de Doris era el hijo rebelde, bohemio de esa familia, y se vino a Lima a comenzar desde cero. Arrancaron en Breña y de ahí para adelante. En cierto momento la familia se fue a Europa cuando Percy recibió la herencia de sus padres. Ya. Y ella se quedó porque se había casado muy joven con el señor Sileri, ¿Y quién quien era? era un diplomático argentino. Ah, ya. Pero el matrimonio no duró mucho, apenas un tiempito, nació Enrique Sileri y luego fue uno de los primeros divorcios, ¡Qué escándalo, profesor! en 1936. Sí. Ella entra a trabajar y sus primeros puestos la llevan a descubrir uno de los secretos del periodismo moderno: ¿Cuál es, profesor? la importancia de la publicidad, ¿Así? de la venta de avisos, y que ahí se halla la mata del negocio, antes incluso que en la venta, en el revista. mercadeo de la revista. Ya. Y esto lo aplica, primero aquí, después allá, y en determinado momento en Caretas, que tiene como primer director a Paco Igartua, y luego en cierto momento en los 60 al hijo Enrique Sileri. Ya. Y actualmente pues está el nieto, Marco Sileri. Pero mi abuela me contó que había grandes escándalos porque ella se enamoró de un pintor. Ah, sí, de Cérvulo Gutiérrez. Ya. Y la relación con Cérvulo, que fue muy intensa, muy apasionada, y también de algunas peleas, pues fue muy fructífera para los dos. Él la tomó a ella como musa y dejó una serie de cuadros, y ella, pues, a través de ese amor, representó parte importante de su personalidad: el amor por el arte, Ya. el gusto por promover a los artistas populares y hacerlos llegar, ubicarlos en la gran sociedad. Qué bueno, profesor. ¿Y cuál es el legado, entonces? Bueno, Doris Gibson está aquí en esta serie de Mujeres Peruanas porque representa dos cosas: lo que tú dijiste al comienzo, la irrupción de la mujer en el periodismo moderno, Ya. y en segundo lugar, tan importante como lo anterior, porque representa a la mujer moderna, que se independiza del marido, que trabaja, hace su vida propia y elige cómo vivir. Doris Gibson, una gran intelectual. La fundadora de Caretas es la señora Doris Gibson, y ella tuvo una larga carrera
vinculada al periodismo. Y es por eso que aparece, en este caso, en la serie Mujeres Peruanas, porque representa bien a la contribución de la mujer con el desarrollo de los modernos medios de comunicación. Doris Gibson en Lima en 1910. Aunque pasó su infancia en Arequipa, era hija de una familia con sólidas raíces en el Misti. Doris nació en Lima por accidente. Estaba a punto de viajar, mi abuela. En esa época se viajaba en barco y mi abuela tuvo dolores en el puerto o en el barco y la tuvieron que desembarcar y traer de emergencia a Lima para Doris nazca. Nació ahí en el barrio de San Sebastián, donde está la iglesia de San Sebastián, en Orejuela. Después, posteriormente, ella fue a Lima, y ella a Arequipa, y ella se consideró toda su vida arequipeña. Su padre, el poeta Percy Gibson, fue el rebelde de una familia empresarial. El abuelo de Doris y sus tíos gerenciaron una típica casa comercial arequipeña cuyos negocios se llevaban adelante en todo el sur andino y fueron la fuente de una cuantiosa fortuna familiar. Su mentalidad era completamente mercantil. Por el contrario, Percy Gibson fue un rebelde, iconoclasta y admirador del dadaísmo. Nunca trabajó mi papá, nunca. Pero tenía plata porque mi abuelo fue algodonero, pues, arequipeño, ¿no? El algodón no se conocía en Europa, el algodón, pues, entonces tenía unos negocios fabulosos con Europa, ¿no? Mi abuelo, pues, nació poeta y no encajaba dentro de esta familia de comerciantes. Él pertenecía a todo un grupo de artistas de Arequipa de principios de siglo, ¿no? Y era contradictorio al estilo de vida del resto de sus hermanos. Cuando el centenario de la batalla de Ayacucho, el poeta se trasladó a Lima con su numerosa prole. No obstante, la oposición de su padre, que no quería verlo lejos ni dedicarse a actividades intelectuales. El abuelo de Doris le había reservado al poeta un puesto administrativo en la casa comercial de los Gibson. La salida fue huir, aunque Percy encontró que se le cerró el apoyo económico familiar, hasta que heredó. Y entonces es la vida un poco rebelde del padre contra su padre, contra el abuelo de Doris, en Lima, haciendo vida literaria, pero pobre. Durante los primeros años en Lima, los Gibson vivieron en Breña, en una pequeña casa de la avenida Arica. Fueron pobres y felices. Entonces son esos años heroicos que Doris fabulaba, ¿no? Felices y pobres. Doris era la hermana mayor. Habiendo terminado el colegio en los Sagrados Corazones, luego se matriculó en la Escuela de Bellas Artes. Los mejores recuerdos que tengo es en realidad cuando nosotros éramos más chicas, porque mi hermana, como era la mayor, mi mamá tuvo 8 hijos y mi papá era un poeta, entonces mi mamá parece que se pasaba mucho oyéndole los poemas de mi papá. Entonces la que se ocupaba de nosotros era mi hermana. Y mi hermana se ocupaba de todo, en realidad era tan hábil que hasta nos cosía unos vestiditos, que yo recuerdo de uno que me cosió tan lindo que hasta ahora tengo en la memoria de esto. Apenas a los 19 años, cuando estaba comenzando su carrera, Doris se casó con el diplomático argentino Manlio Sileri, con quien tuvo a Enrique como único hijo. El matrimonio duró muy poco. En 1936 había terminado. Fue uno de los primeros divorcios en la historia del Perú. En ese entonces, ella tenía 26 años y era excepcionalmente bella. Toda su vida siempre muy
complicada, pero interesante, ¿no es cierto? Y llena de retos y desafíos, ¿no? Con la capacidad de enfrentarse, ¿no?, a situaciones difíciles. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.